pero creo que la inversión que podamos hacer todos de presencia estatal es lo que garantiza que la guerra no nos consuma, porque es que paz con hambre realmente no es posible. Paz con hambre no es posible. Es la gobernadora del departamento de Chocó, Nubia Carolina Córdoba. ¿Me deja decir algo, Ricardo? Sí, ¿Qué podemos hacer los colombianos para aprovechar una enorme oportunidad que el Chocó no tenía hace mucho tiempo o nunca, yo creo, que es tener una gobernadora de las condiciones y de las calidades de la doctora Córdoba? Después de esas flores, es que eso no es tan fácil. En el Chocó tiene múltiples dificultades, múltiples. Una de las que ha tenido es la falta de liderazgos locales. Y aquí finalmente lo logramos conseguir. ¿Qué hacemos para aprovechar esa enorme oportunidad? Primero, se merece y necesita todo el apoyo de los colombianos, pero en particular de quienes tienen el poder de decisión desde Bogotá. Eso es fundamental, y no solo en materia de defensa, nos dice ella. Gobernadora, muchas gracias. Esperamos muy pronto tener las condiciones para poder hacer ese recorrido que nos está dibujando el padre Linero. Y eso que no le dije hacia arriba. Hacia Docordó. Y eso que no le dije hacia Vallasolano, hacia todo, porque gobernadora, usted tiene uno de esos departamentos más bellos de este país. Esperamos hacer pronto ese recorrido, gobernadora. Y lamento la ausencia de Estado. Muchas gracias, gobernadora. Bueno, esperamos invitarlos a alguna noticia un poco más positiva y de desarrollo para que podamos hacerlo, y por ahora, insisto, no dejar sola a la gente, que es lo más importante en estos casos tan difíciles. No dejar sola a la gente. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos llora la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Buenas noticias en materia económica, con 1.267.000 colombianos saliendo de la pobreza y con otros 270.000 saliendo de la indigencia. Indicadores que mide el DANE y que se convierten en los más bajos de los últimos 13 años. Campo donde efectivamente 4 de cada 10 son pobres, versus las ciudades donde 1 de cada 4 lo es, con excepciones obviamente, como por ejemplo el caso de Riohacha, la ciudad más pobre hoy por hoy del país y la única en aumentar el año pasado en sus niveles de pobreza, con más de la mitad de sus habitantes, o con la mitad de sus habitantes sumidos en esto que se llama la pobreza monetaria. De otro lado está la indigencia o la pobreza extrema, aquella inferior a los 227.000 pesos mensuales por persona, que en un hogar de 4 equivale, por ejemplo, a un ingreso inferior a los 908.000 pesos, nada o muy poco, y en donde hay hoy sumidos más de 6 millones de personas o de colombianos a quienes no les alcanza ni siquiera para comer, una condición del 12% de la población del país que están hoy inmersos en esta situación. El ELN y el gobierno Petro están cada vez más lejos de reactivar la mesa de negociación, la mesa de diálogos de paz. La razón de la profundización de la crisis es el secuestro, no el rapto, de 2 policías en el departamento de Arauca, por el que el presidente Gustavo Petro sentencia que no pueden pensar en la posibilidad de unos salvoconductos para tener reuniones en el exterior. Y tiene razón el jefe del Estado en responsabilizar a esa guerrilla de lo que le pase a esos 2 policías y no a la fuerza pública si llegan a intentar eventualmente un rescate, como lo ha dicho ese grupo delincuencial recientemente en un video. Pero el foco de la crisis está ahí y por supuesto en el departamento del Chocó. A la medianoche inició el tercer paro armado de este año en esta región del país. Es de 48 horas y en este tiempo esa guerrilla decreta para todo el departamento. Business are business, time is money, es lo que le dijo el presidente Gustavo Petro al presidente Donald Trump en las últimas horas, hablando del potencial de Colombia y de América Latina para hacer negocios.
El presidente Trump sí pareciera estar en esa línea, al menos con Venezuela, luego de que autorizara el regreso de Chevron, de la multinacional petrolera estadounidense, a Venezuela. Se espera que esto produzca cerca de 200.000 barriles diarios que serían exportados desde territorio venezolano, desde las refinerías de PDVSA. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, alrededor de 1 millón de barriles de petróleo estaba produciendo PDVSA en mayo de este año, cuando finalizó la licencia Chevron. De ese total, un 20%, es decir, unos 200.000 barriles, eran gracias a las alianzas con la petrolera estadounidense, y aunque en los últimos 2 meses informes de la OPEP no reportaron una caída significativa, este regreso de Chevron seguramente sí aumentará esa producción. Una noticia que confirmó el propio Nicolás Maduro anoche tarde en una entrevista que dio al canal Telesur, donde obviamente mostró su alegría, pues en medio de la constante devaluación de la moneda venezolana, el aumento de la inflación y la contracción económica. Este regreso de la petrolera se percibe como un alivio financiero. Escuchemos. Efectivamente, la empresa Chevron fue informada de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en Venezuela. Ellos informaron a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Mientras Chevron estuvo en este limbo en Estados Unidos, los pozos petroleros que ella, conjuntamente en contrato con el Estado venezolano, regenta, aumentaron en su producción. Una decisión que indirectamente permitirá a otras petroleras como Eni o Repsol pedir igual extensión de sus licencias aquí en Venezuela, no solo en petróleo, sino también en gas. Y eso Nicolás Maduro igual lo celebra e intenta llamar a más inversiones, afirmando que acá hay seguridad jurídica. Los felicito. Me parece muy bien. Chevron tiene 102 años en Venezuela y yo quiero que tenga 100 años más y trabajar sin problema. Todo inversionista de los Estados Unidos que quiera trabajar con gente seria, gente de palabra, sobre la base de legalidad, venga a Venezuela. Venezuela es el paraíso de las inversiones para petróleo, gas, petroquímica, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Bienvenido, cuando quiera y como quiera. La licencia Chevron, Ricardo, se otorga justamente luego que Estados Unidos y Venezuela acordaron la semana pasada, hace justamente una semana de hecho, el pasado viernes, un intercambio de prisioneros, aunque ninguno de los dos gobiernos lo ha querido relacionar o confirmar que sea parte de la misma negociación. Eso sí, recordemos que el mismo Donald Trump hace apenas 2 meses había suspendido las operaciones como parte del regreso de la presión y las sanciones, una estrategia que parece cambiar nuevamente. Falta por saber por cuánto tiempo será la licencia, si habrá renovaciones cada 2 o 3 meses como ocurrió en el pasado, y si realmente Chevron no pagará ni derechos de explotación ni impuestos al gobierno de Nicolás Maduro. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Las EPS están obligadas a cubrir el diagnóstico y el tratamiento por biopolímeros. Así lo sentenció y recordó la Corte Constitucional. El alto tribunal le recordó a las EPS y a los médicos que finalmente, el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti sancionaron una ley que fue aprobada al final de la pasada legislatura, que tiene una serie de elementos para regular el uso y divulgación de las encuestas en Colombia. Habla del Consejo Electoral, habla de la forma, la metodología, habla de la necesidad de entregar información justamente a esa entidad. Y posiblemente el elemento de más controversia es que solamente autoriza la elaboración y divulgación de encuestas desde los 3 meses anteriores a la fecha de inicio de la inscripción de los candidatos. En el caso de las elecciones presidenciales, por ejemplo, solamente se habilitarán encuestas a partir del próximo 31 de octubre. La senadora del Pacto Histórico y una de las líderes de este proyecto es Clara López Obregón. Senadora Clara López, buenos días. A usted, muy buenos días, gracias por invitarme. Senadora, ¿cuáles son los puntos más importantes de esta ley de encuestas?
Bueno, lo primero es hacer claridad que no prohíbe las encuestas. Lo que hace es que limita su contenido. Se pueden hacer en todo tiempo encuestas de opinión relacionadas con favorabilidad, con reconocimiento, con opinión de candidatos, personas o gestión de funcionarios públicos, pero se limita la de propiamente intención de voto a 3 meses antes de la apertura de la inscripción de candidatos, lo que significa en el caso presidencial 7 meses antes de las elecciones. Y el objetivo es claro. Fíjense, las encuestas tienen una profunda posibilidad de ser instrumentalizadas y hay una preocupación sobre eso en la opinión pública. Con esta ley se garantiza rigor técnico, transparencia y equidad electoral y lo que es más importante, la trazabilidad de los resultados y su replicabilidad técnica en caso de que se presenten dudas sobre su idoneidad. También se han mejorado regulatoriamente los requisitos para inscripción de encuestadoras y se ha creado un comité técnico para hacer las auditorías, controles y evaluaciones integrado por expertos estadísticos postulados por las universidades y de esa manera ya tenemos una mucha mayor garantía porque el Consejo Nacional Electoral no contaba con personal idóneo para hacer una labor tan delicada. Senadora, usted nos dice que no están prohibidas las encuestas, nos dice que se pueden hacer en todo momento. Lo que no se puede medir según esta ley que sancionó el presidente en las últimas horas es la intención de voto. Le pregunto, según esto, como quedó la ley, las encuestadoras sí podrían medir la favorabilidad de los candidatos sin preguntar si una persona votaría o no por ellos. Exactamente, y puede también valorar qué reconocimiento hay, qué opinión tiene la gente sobre determinado candidato, etcétera. Lo único que se hace para acoplarlo con el calendario electoral es el tema de la intención de voto para que no se pueda utilizar la encuesta para crear percepciones sobre candidatos y sus posibilidades de éxito, porque eso afecta no solamente la decisión de voto, sino las posibilidades de financiación y la cobertura mediática. Entonces, se busca equidad electoral, que no se anticipe por vía de las encuestas el periodo electoral, especialmente lo que tiene que ver con propaganda electoral, y desde luego en todo momento se pueden hacer todo tipo de encuestas, pero que no toquen el tema de intención de voto hasta 3 meses antes del inicio de la inscripción de candidatos. Senadora, hay otra duda sobre cómo impactaría el cambio en las muestras que se exigen a partir de ahora en la financiación de las encuestas. Varios de los encuestadores señalan bajo ese entendido que implica, por ejemplo, que la muestra sea el doble de la que hoy se está tomando, se haría muy difícil, por no decir imposible, que haya quien financie la muestra, la encuesta, porque va a costar el doble. ¿Cómo ve ese elemento que ponen sobre la mesa quienes consideran que esto va en detrimento de la posibilidad de hacer encuestas, incluso que no sean electorales? Bueno, a mí me parece que esa es una exageración. Estamos hablando de más o menos 2.000 encuestas, porque en el tamaño de la muestra y su diseño técnico probabilístico es fundamental para conocer que sí tenga la capacidad de ser representativa de la opinión pública. Entonces, ¿qué sacamos con que se saquen encuestas que no reflejen realmente por su tamaño y por su diseño, que tengan la posibilidad de replicar como una especie de espejo, una especie de retrato, cómo está la opinión pública? Entonces, el tema es de calidad. El tema busca, sin lugar a dudas, garantizar calidad y rigor técnico. Yo creo que si ustedes se ponen a mirar, muchas de las encuestas que se publican sí tienen esos tamaños, y yo creo que lo que se está planteando
con esta nueva regulación es una resistencia natural al cambio, pero yo invitaría a la gente a que mirara sus bondades. Nosotros tenemos una legislación muy deficiente y muy antigua. Viene de la ley 996 del 2005, hace 30 años, y creo que la actualización que trae esta norma, que además no es la primera vez que se presenta, mire, esta es la tercera vez, viene de una larga discusión en el Congreso de la República, liderada por Rodrigo Lara en su momento. Nosotros retomamos ese proyecto que se cayó, porque estuvo incorporado en un código electoral que se cayó por razones de procedimiento en la Corte Constitucional. Entonces este no es un tema intempestivo, es un tema que se viene tratando hace tiempo y finalmente logramos que saliera para este proceso electoral del año 2026. Sí, senadora López, además del tamaño muestral, ¿se pone un rasero, por ejemplo, en el método, si tiene que ser personal o telefónico, en el caso de que sea telefónico, si es con la base de datos de algún operador en particular, si es con todos, si es a un número fijo, si es al número celular? Porque usted sabe que de eso obviamente pues dependen en buena medida las respuestas, senadora. Sí, claro, porque definitivamente si usted quiere que sea representativa y aleatoria la muestra, tiene que tener los distintos métodos mediante los cuales la gente se comunica. Entonces tiene que haber una buena mezcla, porque si no vamos a tener unos efectos distorsionadores de la calidad, de la posibilidad de verdadera réplica al mundo real de lo que está haciendo la encuestadora. Entonces eso es una base técnica, no solamente que trae la ley, sino que es un uso estándar en las encuestas. Una encuesta con un solo método, distinto de la persona a persona, que es la tradicional, pero que efectivamente es muy costosa y que se puede suplir con los distintos medios de comunicación, siempre y cuando haya una buena combinación, es lo más adecuado desde el punto de vista técnico. Sí, senadora, quisiera pedirle una explicación de dos conceptos a los que se hace referencia aquí en esta ley y tiene que ver con la favorabilidad manifiesta o el conocimiento manifiesto. ¿Qué es esto y cómo se mide esto para efecto de los candidatos? Sí, fíjese usted que muchas veces se trata de generar opinión alrededor de desconocidos o excluir de las encuestas, y eso es lo más delicado, a personas que tienen verdadera opción o posibilidad de recibir el favor ciudadano. Se trata de equidad electoral y esa la debe medir el encuestador, que es el que conoce por su trayectoria cómo ha venido evolucionando la opinión pública y quienes en un espacio electoral, ya sea para una alcaldía, una gobernación, la presidencia o cualquier otro cargo de elección popular, merece ser encuestado. Queremos evitar que se excluya a personas con posibilidades reales, sencillamente por problemas de, digámoslo francamente, de discriminación política. Pero permítame insistirle, senadora, ¿quién determina qué es favorabilidad manifiesta, conocimiento manifiesto, para no terminar en una situación que también sería absolutamente inaplicable, y es medir, por ejemplo, hoy a los 80 o 85 aspirantes precandidatos presidenciales? Fíjese usted que la Corte Constitucional, en su método de interpretación, ha generado un concepto de razonabilidad. Obviamente uno no puede definir con pelos y señales en una ley esos conceptos, pero son unos conceptos bastante recurridos, que la gente reconoce, que la gente conoce, y se difiere al criterio del encuestador, que desde luego puede ser cuestionado. Senadora, ¿cómo llegaron ustedes a las conclusiones técnicas de que el modelo que plantean para las encuestas sobre la muestra sí es representativo? ¿Cuál es el sustento técnico que hay en torno a eso? El sustento técnico tiene que ver con lo que se viene generando en la ciencia de las
las estadísticas sobre la materia y unos ¿cómo se dice? Unos criterios mínimos. Los que están ahí no son máximos, son los que dicen los expertos garantizan que sea una encuesta aleatoria con un buen elemento probabilístico. Este es un tema que viene estudiado desde hace 5 años en los distintos proyectos de ley que se han presentado a consideración del Congreso de la República, y nosotros ya aprobado el proceso en primer debate, verificamos con varios técnicos, entre ellos la doctora Sang, que ha sido tan publicitada en las redes sociales de nuestro país y es una persona que conoce mucho ese concepto. Senadora, ¿cómo va a funcionar el asunto del habeas data? ¿Qué tienen por obligación que entregar las encuestadoras al Consejo Nacional Electoral de los encuestados? Todo lo que entreguen tiene que ser anonimizado. ¿Eso qué quiere decir? Que no se pueda determinar, no se pueda unir una respuesta a quien la dio. Y en eso quiero recordarles que toda ley no puede incorporar la totalidad de los elementos que toca. Por eso hay una interpretación sistemática de la ley. Entonces debemos recurrir en este aspecto a la ley de habeas data, a la jurisprudencia y desde luego a todo ese acervo tan importante que ha sacado con resoluciones y conceptos la Superintendencia de Industria y Comercio. Claro, pero por ejemplo, senadora, las encuestadoras tendrían que entregarle al CNE el nombre de la persona, la respuesta a la pregunta, la dirección y el teléfono. No, señor. Queremos las respuestas anonimizadas para efectos de trazabilidad y replicabilidad de la encuesta, que se pueda, si hay cuestionamientos, volver a reproducir sus resultados para verificar que sí son los que salen de las respuestas, pero anonimizados. Y cuando se pide el teléfono no es unido a la respuesta, es por aparte para verificar dónde queda. Entonces es una manera muy anonimizada que no puede usted en ningún momento unir la respuesta de determinada persona con su nombre. Claro, pero el teléfono que debe dar es el teléfono celular, y si la persona se está moviendo de un lado para otro, ¿cómo se puede determinar con certeza el sitio en el que está domiciliada? Bueno, el teléfono es el teléfono fijo. Es el teléfono fijo, es el teléfono. Y si no tiene teléfono fijo, ¿no se entrega el dato, no se entrega el teléfono celular, el número telefónico? Entiendo que no, pero voy a verificar. Sí. Senadora, quiero hacerle una última pregunta sobre un asunto de técnica jurídica, de técnica legislativa mejor. Quienes están expresando sus dudas dicen que esta ley de encuestas fue tramitada como una ley ordinaria, y algunos juristas consideran que debió haber sido tramitada por su importancia y por lo que toca como ley estatutaria. ¿Qué responde usted a esas voces? Bueno, que esta no es la primera vez que se regulan las encuestas en nuestro país. Yo quiero referirlos a la ley 996 del 2005. Verifique el artículo 30, el artículo 28 y usted verá una serie de planteamientos muy semejantes a los de esta ley, que esta sistematiza y profundiza. Entonces, sin lugar a dudas, esa ley nunca fue cuestionada su forma de adopción, es una ley ordinaria. El Consejo Nacional Electoral... ¿Tengo entendido que esa es una ley estatutaria, senadora? No, es una ley ordinaria, es de carácter ordinario. Y las normas estatutarias se refieren a... cuando se regula integralmente algún derecho fundamental. Y aquí estamos hablando de la manera como se deben generar con bases mínimas técnicas las encuestas de carácter político, y no pensamos que eso tenga un contenido estatutario. Si llegamos a tener un contenido estatutario, vamos a tener que todo es ley estatutaria y nada puede ser ley ordinaria. Yo diría que en eso los juristas definitivamente pues tienen
posiciones encontradas y, si es del caso, le corresponderá a la Corte Constitucional determinar si dentro de esta ley hay normas estatutarias. Son las 8 de la mañana y 23 minutos. Senadora Clara López, muchas gracias por la explicación de esta ley sancionada en las últimas horas por el presidente Gustavo Petro. A usted, muchas gracias por su llamada. 8:23 minutos, ahí está planteada la polémica. Héctor, sí. María Consuelo, Luis Ernesto, sobre esta ley de encuestas. No, Ricardo, tiene unos puntos sobre todo muy polémicos que le preguntábamos a la senadora López. La ley es bastante inconstitucional, pero para comenzar por ese tema, llamémoslo formal, de si ha debido ser una ley estatutaria o una ley ordinaria. Sí, que fue lo que le pregunté al final. Ley ordinaria, yo lamento tener que decir que la senadora está muy equivocada. Las encuestas efectivamente se han regulado en Colombia desde hace ya rato, desde incluso antes de la Constitución del 91, pero después de la Constitución en la ley 130 de 1994, que es la ley de mecanismos de la ley estatutaria que regula los partidos políticos. Todas las veces que en Colombia se han regulado las encuestas, se han regulado por vía de ley estatutaria. Esa que yo ya mencioné, la que mencionó la senadora, que es la ley 996, que es la ley de garantías, como se llama, la que se expidió cuando se aprobó la reelección, es una ley estatutaria y ellos mismos lo aprobaron en el Código Electoral, que la senadora mencionó que era una ley estatutaria y la Corte tumbó. La única vez que el Congreso ha adoptado alguna regulación de las encuestas por vía de ley ordinaria fue con la ley 84 y la Corte la tumbó, y la tumbó expresamente diciendo el artículo 24 de esa ley, que se refería a las encuestas, debe ser estatutario. En eso no hay ninguna duda. Y la razón es porque regula derechos políticos. Claro. Esa es la razón para que sea estatutaria. La senadora dice que no trata de derechos fundamentales. Pero bueno, eso lo va a decir la Corte, y además ella misma dijo, es que la entrevista de la senadora serviría para, digamos, de argumento ante la Corte para mostrar cómo sí es estatutaria. Ella mencionó la ley 996 que es estatutaria, piensa que es ordinaria, pero se equivocó. Pero Ricardo, ella dice, la pregunta pero ella dice además, perdóneme un momento, Luis Ernesto, que las leyes estatutarias son aquellas que regulan sistemática y en forma completa un derecho fundamental. Pues esta misma ley expresamente dice que es una regulación sistemática y completa de las encuestas, que tiene que ver con el derecho a la información. Pero déjeme decir un par de cosas más. Bueno, solo una, y después vuelvo a intervenir. Gracias. Ya voy con Luis Ernesto. Hay dos cosas que no existen en ninguna otra parte del mundo. A nadie se le ha ocurrido hacer por absurdas. La primera es prohibir la realización de encuestas lejos de las elecciones, a un año, a 2 años antes de la elección. No, en el mundo, no en todo el mundo se regulan las encuestas, pero en el mundo donde se han regulado las encuestas, se han regulado para prohibir las encuestas cerquita a las elecciones, el día anterior, la última semana, lo que fuera, pero no lejos de las elecciones. Eso a nadie se le ha ocurrido semejante cosa. Y la otra ¿Tiene cosa, usted razón? Y la otra cosa que a nadie se le ha ocurrido es equiparar los requisitos para la realización de una encuesta electoral de intención de voto con lo que se llama un estudio de opinión. Entonces, uno le puede pedir unos requisitos exigentes a quien hace una encuesta electoral, pues para garantizar el derecho al voto informado, pero no puede equipararla a preguntarle a la gente si le parece que el metro debe ser subterráneo o elevado, por decir cualquier cosa. Y para hacer una encuesta como esa, con esa pregunta que yo acabo de decir, de si el metro debe ser subterráneo o elevado, tengo que hacer una encuesta con unos estándares gigantes, dificilísimos de cumplir y costosísimos. Eso no hace sino evitar el debate público. Y mira la tontería, Ricardo, de la tontería aquí de la regulación. Lo que se está logrando no es evitar el debate público. Mira la tontería de la regulación, Luis Ernesto. Con esta ley, las personas que vayan a participar en la consulta del pacto histórico no van a tener un dato fundamental para elegir su candidato. Si yo fuera a votar en esa consulta, una de las consideraciones para votar sería quién tiene la capacidad de ganar o de enfrentar con mejor capacidad a los otros. Esto afecta a la consulta del pacto histórico, claro, las porque consultas no puedo de noviembre, hacer consulta. de octubre. Entonces yo termino votando por Pedro Pérez, que resulta que es al que le va peor
en la encuesta general. Minutos. Y termino votando Ricardo, por ese, porque no me dejan tener esa información. Luis Ernesto, 8:27 minutos. Ricardo, lo que hace esto no es evitar el debate público, es evitar que engañen al público. Es que si yo con una plática mía voy y financio una encuesta mediocre con una encuestadora de garaje, donde el muestreo no es correcto, donde no se tiene un mínimo número de encuestados, y salgo a decir que Héctor, por ejemplo, es el próximo candidato presidencial más viable, pues empiezo a distorsionar la realidad. Y esa distorsión de la realidad y esa manipulación electoral debe ser cuidada como las noticias falsas, porque crean y destruyen la democracia. Entonces la regulación de las encuestas, que hace parte de todas las democracias, pues es bienvenida. Aquí en Colombia está regulado que una semana antes de la elección no se puede publicar encuestas. Y eso ha afectado la realidad electoral o democrática, o ha restringido la democracia. No. Eso lo único que ha logrado es que las personas puedan tomar sus discusiones, sus decisiones una semana antes, sin la incidencia de medios publicando encuestas hasta pocas horas antes. Esto va a ser exactamente lo mismo, va a permitir que el debate electoral lo mismo, pero al revés, darle unas ventajas, lo que hace es Ricardo, prohibir las encuestas antes, no cerca a la elección. Exacto. Fíjese que hay una diferencia importante. 7 meses antes de la elección, ¿cuál es el problema de prohibir o de evitar que, no es prohibir, de restringir que se publiquen encuestas sobre intención de voto? Se pueden publicar encuestas sobre favorabilidad de candidatos, sobre nivel de reconocimiento, pero que 7 meses antes no se puedan publicar resultados de intención de voto, solo le ayuda al proceso electoral, porque ¿qué impide? Que una persona con una billetera abultada, como hay muchos en las democracias, pague con una encuestadora de garaje su propia encuesta, donde, como ustedes saben, el cliente siempre tiene la razón y gana el candidato que contrata la encuesta. Pero si o por lo menos le va muy bien, porque si la encuesta ya es exigente, entonces permíteme, Héctor, le ponen unos estándares de condiciones técnicas. Claro, y entonces, ¿para qué prohíben el resultado? Esto lo que ayuda es que hay que prohibir una de las dos cosas. Hay que prohibir la encuesta basura, digámoslo así, o su publicación. La ley hace ambas cosas. La ley exige que la encuesta sea muy buena, pero tampoco permite publicarla. Luis Ernesto. No, lo que hace la ley justamente es regular, como regula todas las instancias electorales. Es que cuidar la democracia implica también este tipo de regulaciones. Entonces, yo sí creo que todo este ruido que ha habido, que esto supuestamente es censura, no, aquí no hay ninguna censura. Aquí hay lo mismo que el Estado ya ha hecho durante muchos años, y regular las reglas del proceso electoral y evitar que quien tenga una billetera abultada y pueda acceder a una encuestadora de garaje para publicar resultados que distorsionan la realidad y que es igual de malo que una noticia falsa, pues gane. El aporte del derecho comparado al mundo. A nadie se le ha ocurrido lo que dice esta ley. En ninguna parte del mundo existe esta regulación. Pero hay un tema, porque esta ley no le prohíbe al gobierno de turno, cualquiera que sea, contratar y publicar sus propias encuestas, porque es que ahí es donde usted puede manipular también desde el gobierno a la opinión pública en favor de un candidato. Es que, Felipe, es tan sencillo como que esta ley no fortalece la democracia, la debilita, y debilitar la democracia está en torno a algo que es el artículo 20, que tiene dos caras de la Constitución. Por un lado, viola el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos al prohibir la publicación de encuestas de intención de voto durante 3 meses previos. O sea, ahí me están violando el derecho que como ciudadana tengo a la información, artículo 20. Y por otro lado, afecta la libertad de expresión, porque le está prohibiendo a las encuestadoras, los medios y los ciudadanos generar y difundir datos de interés público. Entonces hay una violación al derecho de recibir información, artículo 20, y la otra cara, que es afectar la libertad de expresión y por lo tanto constituir una censura. Más allá de que sea estatutaria u ordinaria, que sin duda debe ser estatutaria, y ahí también se cae por procedimiento porque está regulando derechos políticos, está afectando el artículo 20 de la Constitución, o sea, va en contra de la libertad de expresión y del derecho a la información, que es lo mínimo que necesita un ciudadano para ejercer su libre elección en un proceso electoral. Ahí es donde está truncando la democracia. 8:32 minutos. Ricardo. Aurelio. Ricardo. Su opinión sobre la ley de encuestas. Me llamó la atención la intervención de la doctora Clara López Obregón, en un sentido, dijo, es que así obtendremos una muestra con rigor técnico que se requiere. ¿Sí?
O sea, la ley persigue regular la muestra. Yo creo que cada encuesta tiene un estudio técnico. Cada muestra trae el estudio técnico, sus alcances, sus condiciones, sus características. Yo no sé si se trata de homogenizar esa parte técnica, que sería un elemento para agregar allí, porque la verdad es que desde el punto de vista jurídico, pues realmente la encuesta no resiste ningún análisis. Y algo que decía Luis Ernesto, que va a seguir pasando. O sea, la chequera que va a contratar encuesta para su favorabilidad, eso no está prohibido. Eso va a seguir pasando y va a seguir pasando, creo yo, en peores condiciones, difundida a través de bodegas, de bots, de anónimos, etcétera. Pero hagamos una cosa, dejémosla que arranque, a ver qué va a pasar y realmente si los supuestos objetivos propuestos van a dar fruto o no. No, pero es que yo no sí podemos espero que la demanda rápido. Violatoria del derecho a la información. Pues, yo sí espero la demanda rapidito. Veremos qué pasa en la Corte Constitucional. Álvaro, 8:34 minutos. Este tema es un dilema en todos los países, porque las encuestas son muy influyentes en la democracia, eso no hay la menor duda. A veces llegan a ser decisivas y el dilema es entre permitir que funcionen las leyes del mercado o que el Estado intervenga para evitar manipulaciones, y ninguna de eso es perfecta. En Colombia teníamos un poco el sistema del mercado, dejar que las encuestadoras actuaran libremente y que los ciudadanos castigaran a las malas y premiaran a las buenas, pero no estaba funcionando porque estaban circulando casi todas las encuestas. Si un medio grande contrataba a una encuestadora, fuera buena o mala, terminaba circulando y terminaba generando efectos sobre el posible electorado. Sobre todo lejos de elecciones, donde es muy difícil saber si la encuesta es acertada o no. Entonces a veces veía unos sesgos que parecía tener intenciones políticas. Cuando no se premia a las buenas, a las rigurosas, a las que cerca de elecciones predicen más o menos, aunque las encuestas no son para predecir, pero se acercan más o menos al resultado, y las que no le pegan a una y muestran una gran incapacidad técnica y de resultado, pues en ese en ese desorden se presta para manipulaciones. Regularlas no siempre es lo mejor, además es muy difícil. Vamos a ver, este intento tiene cosas, algunas buenas y tiene otras malas. Vamos a ver si no genera un mercado negro de encuestas, si realmente no genera un encarecimiento grande. Álvaro, pero tiene una redes, ventaja, una por lo menos, yo le veo, que va a hacer que los ciudadanos y los medios le pongan más atención a diferenciar entre lo riguroso técnicamente, en lo serio, en términos de experiencia, y no, porque este mercado persa de encuestas que teníamos se prestaba mucha manipulación. Pero por esa vía vamos a coartar la libertad de información y la libertad de opinión de una manera increíble. A mí me parece, realmente me llama la atención los argumentos de Álvaro y de Luis Ernesto, de que en aras de que haya una cosa técnica y tal, entonces vamos a que alguien califique si eso que ocurre tiene esas condiciones para permitir publicarlo. Exactamente eso mismo se podría decir de la información, de una noticia. Es que como es que no lo hacen bien, es que como lo están haciendo mal, entonces necesitamos que haya un comité técnico que mire la noticia antes de publicarla para saber si la hicieron bien hecha, o si no, pues entonces que no la puedan publicar. Es que aquí lo que está en juego es el derecho a la información en sus dos vías, a entregarla y a recibirla. Y mire, eso no es cierto tampoco lo que dice Álvaro de que esto ha sido un dilema en el mundo. No, en el mundo no ha habido dilema. En la mayoría de los países no hay regulación de encuestas, y en donde hay regulación de encuestas se han tomado dos caminos, ambos hoy vigentes en la legislación colombiana, que son: no los puede publicar el día de la elección o los días antes, y publica la ficha técnica para que el que vea la encuesta sepa cuáles fueron las condiciones técnicas en las que se hizo la encuesta, y la publica completa. Las condiciones ya están hoy en la legislación colombiana. El máximo de regulación de encuestas que hay en el mundo, que es prohibirlas,
unos días antes de las elecciones. A nadie se le ha ocurrido la locura de prohibirla un año antes de las elecciones. Y además publicar la condición técnica como la realiza, ya esas dos condiciones hoy existen en Colombia. Un tema que no me quedó claro es el del anonimato de las personas que participamos en la encuesta. Ese tema anonimización. No me quedó claro, es decir, porque si tú das mi teléfono, sea físico, sea el de viejo, ¿cómo se llama? El de cable, que nadie lo contesta, nadie contesta el teléfono fijo. Esa era la palabra que buscaba, o el otro, van a saber quién es joven que no sabe cómo se llama el teléfono fijo. Ahí no hay anonimato. Ahí no hay. No, obvio que no hay anonimato. Entonces, pero además, mire, cuando el encuestador lo pare a hacerle una encuesta hoy por hoy, o cuando lo llame por teléfono, le va a decir: señor Linero, ¿usted me autoriza a obtener su información para la realización de la encuesta? Usted le va a decir que sí. ¿Me autoriza a darle su número de teléfono al Estado? No. Y usted le dice no y cuelga. Esa es la segunda pregunta. Pero entonces, mire, ¿cómo sacan el número del señor Linero? ¿Cómo sacan el número del señor Linero si el celular ya no hay un directorio telefónico como cuando era fijo? Entonces tienen que ir a un gran operador. ¿A cuál? Le piden la base de datos del prepago, porque imagínese, de los planes postpago. Claro, entonces ahí porque es que no podría hacer la encuesta. Esa persona no se puede incluir en la encuesta. Si la persona no autoriza la muestra, que era lo que si la persona no autoriza la entrega de datos personales al CNE, pues esa persona no puede ser tenida en cuenta para. Claro, pero lo primero es poderlo contactar. ¿Cómo lo hacen para contactar? Y eso no está en la letra pequeña y menuda que vemos ahí, ficha técnica, eso no está. Y desde ahí es que usted empieza como a enfocar la cosa 8:39 una y otra vez. Minutos. Yo creo, Ricardo, muy brevemente, pero le quiero preguntar una cosa a Héctor. Héctor acaba de decir una frase, solamente quiero entender usted porque dice lo siguiente: si a mí entonces, por ejemplo, me toca terminar votando por el que me gusta, porque todavía no sé el resultado de las encuestas, ¿eso cómo puede ser malo que usted termine votando por el que realmente le gusta, aunque esté a ciegas en materia de encuestas? ¿Cómo eso tiene algo de contraproducente, Héctor? Y quiero que me explique genuinamente por qué eso es malo, que la gente vote no inducida por los resultados de unas encuestas, sino por el candidato como que más le parezca que puede llegar a hacer las cosas Lo que bien. Es malo es que el Estado le imponga a usted las condiciones que usted considera para saber cómo votar. Yo debo tener toda la información. A mí me gusta Pedro, pero Pedro no tiene realmente posibilidades de ganar cuando se enfrente a los otros candidatos. Entonces yo escojo, voto por Pedro a pesar de que pierda, o voto por Juan porque ese sí eventualmente le gana a los competidores. Yo debo tener derecho a tener esas dos informaciones, lo que a mí me gusta por su programa, por sus propuestas, o lo que yo sé de viabilidad política del candidato. Lo que no puede ser es que el Estado me prohíba saber si mi candidato es viable o no. Normalmente le va mal. Normalmente no le gustan las encuestas a los que les va mal en las encuestas. No sé si este sea el caso. Esta es una ley que venía mucho tiempo tramitándose. Rodrigo Lara la había intentado en una legislatura anterior, no lo logró. El propio ministro Benedetti firmó. El ministro Benedetti, siendo senador, la había impulsado y finalmente ha visto la luz con la firma y el apoyo de todo el espectro político. Aquí está la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Está la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde. El proyecto lo presentaron 40 senadores. 40 firmaron el proyecto cuando se radicó. Se les olvidó el artículo 20 de la Constitución. Aquí están todos muchos sectores políticos, Felipe, en esta pero además la estaban tramitando como estatutaria, y en el tercer debate alguien dijo, pero esto, si es estatutaria, eso se va a ir a la Corte y no va a entrar en vigencia nunca y no sé qué. Entonces dijeron, entonces quítele el articulito no sé qué y el resto dejémoslo así. Si hubiera sido estatutaria, hubiera tenido que tener dos vueltas, ¿correcto? Hubiera tenido que tener doble control. O hubiera tenido control previo de la Corte Constitucional. Para que entrara en vigencia tenía que haberse revisado. Felipe me decía, tengo invitado en línea. No, es que a mí me enseñaron mis ancestros hace muchos años el dicho de piensa mal y acertarás. Y es que a mí me llama mucho la atención que sean Angélica Lozano, Paloma Valencia y Clara López Obregón las que movieron muy fuerte eso. ¿Y sabe por qué me llama la atención? Fueron las ponentes del proyecto. Por eso le digo, puedo estar equivocado, pero el piensa mal y acertarás a veces funciona. Angélica es la esposa de Claudia López, que le va pésimo en las encuestas. Paloma no le está yendo bien en las encuestas del Centro Democrático. Y la doctora Clara López le está, o podría estarle haciendo el juego a alguien que no le gusta a Gustavo Bolívar. 8:42 minutos.
Preguntas que dejan, dudas que deja la aprobación de esta ley en el Congreso. Ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro. Diego Alejandro Rubiano es el coordinador del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral. Diego, buenos días. Ricardo, muy buenos días y muchas gracias por el espacio. La MOE, ¿cómo ve esta ley de encuestas? Bueno, Ricardo, yo creo que es importante tener una legislación en este sentido. Digamos que es un elemento fundamental dentro de la información que se entrega en el marco del proceso electoral y pues que tenga unas definiciones y un régimen técnico de conformación de la muestra, de los niveles de confianza, del error esperado en estos estudios, pues es importante que tenga una definición de carácter legal. En este caso, pues digamos que también partíamos de la existencia de unas normas que desde lo técnico eran mucho más viejas que las normas que desde lo estatutario regulaban algún tipo de publicación de estos estudios, porque pues hablamos que desde lo técnico simplemente una norma administrativa del CNE por allá del año 1996 era la que nos decía esos niveles de confianza mínimos y esos márgenes de errores esperados máximos que podría tener un estudio de este tipo. Entonces hablamos de una actualización normativa necesaria para el contexto en este caso y pues obviamente que se ajusta a los avances tecnológicos que hemos tenido en estos últimos años. Es decir, lo que entiendo es que la MOE apoya la ley de encuestas. Efectivamente, desde lo técnico creemos que tiene unas normas que pues garantizan la entrega plena de información de calidad en el proceso electoral. Leo algunos documentos de la Misión de Observación Electoral alertando frente a un punto en particular y quisiera preguntarle por esto, y es que dice que restringir la publicación de encuestas, dice la MOE, limita el acceso a la información y habla de unos puntos en contra, y yo quisiera saber si esta posición se mantiene o ha cambiado en la MOE. Decía la MOE, en contra, regula los derechos políticos de los dueños de encuestadoras, por lo que podría tener carácter estatutario y ser demandada ante la Corte Constitucional. Aumenta el personal del CNE y con eso la posibilidad de nuevas cuotas burocráticas de sus magistrados y no fija sanciones específicas. ¿La MOE mantiene esas preocupaciones? Esas preocupaciones existen evidentemente y serán del resorte de la aplicación ya formal de esta ley. En este caso particularmente sobre lo que tiene que ver con la restricción de derechos políticos frente a las firmas encuestadoras, creo que es un elemento muy puntual que trae la ley y es una prohibición que les exige que a estas empresas no hacer aportes de campaña en procesos electorales. Una prohibición que puede sonar, digamos, acorde en algunos casos, pero que sí podría tener unos elementos de resorte estatutario que efectivamente pues no se tomaron dentro del trámite de esta ley. En cuanto a los elementos de conformación o de fortalecimiento que se podría ver de algún modo del Consejo Nacional Electoral con la creación de esta comisión técnica, pues efectivamente creo que hay un avance en ese sentido para fortalecer la entidad y la organización electoral, pero pues obviamente exige que se garanticen esos márgenes y esos requisitos técnicos para conformar esta comisión. No podemos, digamos, que tener esa cortina o ese velo que puede manchar a veces la integridad del Consejo Nacional Electoral en torno a su origen político, sino que por el contrario se fortalezca desde lo técnico para hacer esta veeduría. Diego, ¿esta ley en concepto de la MOE limita o no limita el derecho a la información de los colombianos? Bueno, yo creo que no limita el derecho a la información de los colombianos, y digamos que esto es una cosa que hay que analizar desde varios aspectos. En primer lugar, lo que está garantizando es la entrega de información de mejor calidad en el contexto electoral, y obviamente eso es supremamente importante para garantizar y validar una democracia como la nuestra. Eso creo que es un elemento que hay que tener en cuenta. Y en segundo lugar, esa restricción que impone frente a la publicación de encuestas de intención de voto, que son las que particularmente están delimitadas en el tiempo, pues lo que está haciendo es cerrar el espacio y el espectro de la campaña electoral, que otras normas también, digamos, han sido claras en ese sentido. No podemos, como sociedad ni como instituciones, pueden estar en una constante campaña electoral, y pues digamos que eso el legislador lo ha reconocido, la Corte lo ha reconocido en el estudio de otras normas de carácter estatutario en ese caso, o ante demanda también lo ha hecho, y pues eso es un elemento que trae esta ley en el caso particular de las encuestas de intención de voto. Es Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político de la MOE, de la Misión de Observación Electoral. Diego, muchas gracias. Ricardo, y a ustedes muchísimas gracias por la invitación.
las EPS están obligadas a cubrir el diagnóstico y el tratamiento por biopolímeros. Así lo sentenció y recordó la Corte Constitucional. El alto tribunal le recordó a las EPS y a los médicos que deben asegurar el diagnóstico, el tratamiento y todo lo que necesiten las víctimas de biopolímeros, y que son casos que se tienen que pagar con plata de la UPC, la famosa unidad de pago por capitación. La decisión judicial exige a las entidades de salud autorizar consultas, exámenes, todas las cirugías necesarias para pacientes afectados por biopolímeros, priorizando así su derecho fundamental a la salud. La decisión de la Corte, el pronunciamiento de ayer, está recordando los lineamientos de la sentencia 239 de 2024 que protege a los pacientes. La Corte también puso en este pronunciamiento 3 criterios para que los médicos y las EPS identifiquen la diferencia entre una cirugía necesaria y una puramente estética. Que el procedimiento no solo busque embellecer, sino que responda a una patología de base, en este caso ocasionada por los biopolímeros. Segundo, que es imprescindible que exija una orden vigente del médico tratante. Y tercero, que la cirugía es necesaria para garantizar una vida digna de estas personas. De nuevo, los biopolímeros, motivo de pronunciamiento de la Corte, que exige atención para todas las personas víctimas de esa práctica. A veces solo pensamos en nosotros y queremos que los demás nos ayuden, pero no ayudamos a nadie. Se nos ha olvidado que la vida tiene una dinámica en la cual hoy tú haces algo por mí y mañana yo hago algo por ti. La reciprocidad. Ojalá hoy tú trates a los demás como quieres que te traten a ti, como quieres ser tratado. Ojalá tú hoy ayudes a los otros, bendigas a los otros como quieres ser bendecido, con palabras, con actitudes, con acciones. Sal de tu egoísmo y ayuda. Sé solidario, porque en la medida en que tú das, generas una dinámica de generosidad que te llena la vida y que te hace feliz. Oye, tú eres una persona valiosa. ¡Ánimo! Tú sabes. Acuerdo entre el gobierno nacional y los arroceros de 10 puntos que permitió levantar el paro que había completado 10 días y que mantuvo bloqueadas las vías en cerca de una tercera parte del país, sobre todo en el centro de Colombia, en Tolima, en Huila y en el departamento del Meta. El principal acuerdo es que a los arroceros les pagarán más por su cosecha, les pagarán el precio de costo según el compromiso del gobierno y de los campesinos. El nuevo precio del arroz dependerá de la región en la que se haya producido. Por ejemplo, en los llanos la carga quedará a 186.000 pesos, pero en el Huila sube a 195.000 pesos. En la práctica, los arroceros lograron un aumento de entre 25.000 y 30.000 pesos, dependiendo de la región, por cada carga. Buenas noticias en materia económica, con 1.267.000 colombianos saliendo de la pobreza y con otros 270.000 saliendo de la indigencia. Indicadores que mide el DANE y que se convierten en los más bajos de los últimos 13 años. Campo donde efectivamente 4 de cada 10 son pobres, versus las ciudades donde 1 de cada 4 lo es, con excepciones obviamente como por ejemplo el caso de Riohacha, la ciudad más pobre hoy por hoy del país. Y la ¿Qué pasa a esta hora? ¿Cómo se comporta el dólar, Víctor? Apertura alcista al cierre de esta semana para el dólar, Ricardo, 51 minutos después de empezar operaciones. El dólar está subiendo en su cotización promedio 19 pesos hasta los 4.082 pesos. Esta semana ha sido alcista para el dólar en Colombia, ha subido cerca de 82 pesos. Arrancamos en 4.000 cerraditos y estamos en 4.082 en este momento. El máximo hasta este punto, 4.092 pesos, es decir, un dólar acercándose otra vez a 4.100 pesos. En el mundo también se está fortaleciendo frente a las principales monedas, un 0,35%. El dólar es una tendencia internacional. El euro, relación euro-peso colombiano, sube 24 pesos hasta los 4.776 pesos por euro. El petróleo de referencia Brent, muy estable sobre los $69 por barril. Y en los mercados de acciones vemos un desempeño mixto, mientras las bolsas, los principales indicadores de las bolsas en Europa
Europa están bajando en promedio 0,4%. En Estados Unidos acaban de abrir con un tono alcista, subiendo ligeramente, aproximadamente 0,15%, pero esto le permite, Ricardo, a Wall Street, por ejemplo, en el caso del índice Standard & Poor's 500, registrar nuevos máximos históricos a esta hora. 8:52 minutos. Hablando de economía, Víctor, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que está en trámite la venta de monómeros al Estado colombiano. Reveló que desde las primeras reuniones que sostuvo con el presidente Gustavo Petro se había hablado de ese compromiso. Es decir, la compra de monómeros no es un hecho nuevo. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Ricardo, los términos para la venta se están acordando. Con esas palabras, pues, Nicolás Maduro ratificó que efectivamente su gobierno venderá a Colombia la mayoría accionaria de Monómeros, la empresa fabricante de fertilizantes. En una entrevista al canal Telesur, Maduro señalaba que su gobierno logró recuperarla luego de haber estado en manos de la oposición que lideró Juan Guaidó entre los años 2019 y 2021, decía él, con apoyo, con ayuda del gobierno de Iván Duque, y que es evidente el impacto que tiene en la agroindustria colombiana. Explicaba que aprovechando la reunión de la CELAC de hace algunos días, su ministro de Energía, Jorge Márquez, un militar de carrera que además fue su jefe de despacho por varios años, se firmó esta especie de preacuerdo para definir los términos de la venta. Escuchemos. Ir acordando los términos y vender la empresa Monómeros al Estado colombiano. La empresa Monómeros, como saben ustedes, fue secuestrada en el gobierno de Iván Duque y fue saqueada completamente por Leopoldo López, Ramos Alup y por mafias colombianas vinculadas a Iván Duque. Cuando llegó el presidente Gustavo Petro, la empresa volvió a manos de sus legítimos dueños, que es la empresa Pequiven de Venezuela, y la recuperamos en tiempo récord. Nicolás Maduro, Ricardo, incluso reveló más bien que esta venta fue un compromiso que él adquirió con el propio presidente Gustavo Petro desde las primeras reuniones que ambos sostuvieron acá en Caracas. Yo me comprometí con el presidente Petro en las primeras reuniones que tuvimos y se logró. Y el impacto que ha tenido la empresa Monómeros en el mercado interno para apoyar la producción campesina ha sido realmente importante, muy importante, para bajar el precio de los alimentos, para estimular la producción, y eso nos alegra. De allí surgió la necesidad, el Estado colombiano, de que Colombia recupere la mayoría sobre la empresa Monómeros, y para Venezuela eso es importante para que sigan avanzando todos esos planes. Lo que no le preguntan en esta entrevista a Nicolás Maduro, y él tampoco lo revela, es a qué precio será esta venta, ni en cuánto tiempo se concretará, ni tampoco le preguntan si el tema de las sanciones de Estados Unidos sobre petróleos de Venezuela, que al final tiene que ver con Pequiven, afectará o no esta venta de monómeros de Venezuela a Colombia. Ricardo. Santiago, gracias. 8:55 minutos. En el hemisferio norte, en diferentes partes del mundo, se están presentando inusuales bajas temperaturas en unos puntos, en otras hay olas de calor y en otros lugares hay inundaciones. Por ejemplo, en pleno verano, el frío es intenso en la costa oeste de Estados Unidos, en San Francisco, por ejemplo. En Italia, sobre todo en el sur de la bota itálica, hay altísimas temperaturas, y en el lejano oriente las lluvias, los monzones, están causando emergencias. Las lluvias son devastadoras. Silvia Carrasco desde Londres. Sí, Ricardo, o sea, ya es un lugar común decir que el tiempo está enloquecido, Ricardo, pero lo que está pasando en Italia es que están enfrentando su tercera ola de calor subsahariano del verano, y el verano recién lleva un mes rodado, pero fíjate que en las islas del sur, en Sicilia, en Cerdeña, 48 grados de temperatura es lo que se espera hoy. Eso son temperaturas prácticamente inhumanas, y claro, lo que han ordenado es que la gente no salga a trabajar a la calle, sobre todo esas zonas que son pobladas fundamentalmente por gente mayor, por gente anciana. Y una de las cosas que más se repite en las noticias en todas partes es que la gente mayor pierde la capacidad de sentir sed, y por eso no se hidratan como corresponde. Pero también ha llamado la atención lo que está pasando, como decías tú, en ese otro lado de Estados Unidos, en San Francisco. Normalmente los calores son insoportables en el verano, pero San Francisco tiene siempre esa posibilidad de tener un clima medio que está entre los 21 y 23 grados, pero lo insólito es que siendo el verano no pasan de los 17 grados y medio en las primeras 2 semanas de julio. Es un frío increíble para esta época del verano en San Francisco. Así lo dicen, por ejemplo, en los programas del clima. Escuchemos.
Since the start of summer, since June 1st, our average high temperature in San Francisco downtown has been 63.5 degrees. Doesn't sound too chilly, but to put it into perspective, it actually puts us at our coldest start to summer since 1982. Dicen que es la temperatura más baja que han tenido desde el año 1982. 63,5 grados Fahrenheit equivale a 17,5 grados Celsius, cuando lo normal es que hubiese 21 o 23 grados. La verdad es que esos son algunos de los fenómenos, pero otros fenómenos son con lo que está pasando, por ejemplo, en la India. En la India tienen, por un lado, calor récord y por otro lado, monzones extremos. Esta es la época de los monzones, pero los están enfrentando con temperaturas superiores a los 47 grados, o sea, hay lugares como Rajasthan, Uttar Pradesh y Delhi en los cuales esas máximas temperaturas están provocando cortes de electricidad generalizados y un aumento repentino de hospitalizaciones, y allí, que todavía están con las escuelas abiertas, han obligado a suspender las clases al cierre de las escuelas. Y por otro lado están las lluvias monzónicas que están provocando inundaciones y deslizamientos de tierra sin precedentes, tanto en el centro como en el norte de la India y también en Pakistán. O sea, solamente en Pakistán más de 100 personas han muerto en desastres relacionados con los monzones en este mes. La verdad es que el clima está absolutamente trastornado y hemos tenido imágenes que han sido un poco cómicas esta semana. No sé si vieron ustedes esa imagen de Filipinas, donde ya están hartos y acostumbrados a las tormentas tropicales y a los tifones. Esta semana, con el tifón Weber, había una pareja que llevaba mucho tiempo esperando su matrimonio, y el video que se hizo viral es que ellos, a pesar de la inundación, decidieron seguir adelante con la boda, y aparecen todos con el agua hasta la rodilla, la novia vestida de novia, con toda la familia súper elegantes, pero con el agua hasta la rodilla, porque decidieron seguir adelante con la boda pese a la inundación. Así han tenido que habituarse a estos climas extremos, Ricardo. Gracias, Silvia. 8:59, acaba de hablar en la Casa Blanca el presidente Donald Trump. Viaja rumbo a Escocia y ha dicho que todos los acuerdos comerciales que están en desarrollo deberían ser concluidos, finiquitados antes del próximo 1 de agosto. Está a punto de abandonar la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, que a propósito tuvo un encuentro particular con uno de los blancos más asiduos de sus ataques, que es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Coincidieron ayer en una visita que hizo el presidente Trump a la sede de la Fed. El presidente Trump iba dando cifras y el presidente del banco se las iba desmintiendo en vivo y en directo. Ahí escuchamos de fondo lo que habla el presidente Trump con los reporteros en los jardines de la Casa Blanca. Lo que pasó en la Reserva Federal. Juan Camilo Merlano. Ricardo, sí, en efecto, son declaraciones que dio hace algunos minutos. Ya de hecho el presidente Trump se montó en